darle las gracias a usted, los que estamos acá y las personas que pues van a ver de manera posterior este mensaje. Vamos a entrar de lleno, vamos a entrar en materia para en el nombre de Jesús poder llevarles este mensaje que el Señor ponía en mi corazón. Así que en el nombre de Jesús prepare ahí papel y lápiz, pero sobre todo prepare el papel y lápiz de su corazón. Acuérdese que en su corazón es donde tiene que quedar todo, porque al final las hojas se pierden, se borran, se olvidan, quedan allá olvidadas en una esquina o en el librero, pero lo que queda en el corazón y en nuestra mente, eso es lo que siempre nos va a ayudar. Hoy hablaremos de la autoridad. Miren, cuando hablamos de autoridad, hay autoridad que, por ejemplo, es delegada. Alguien nos delega una autoridad en el trabajo, en el ministerio, en la casa. Nosotros tenemos una autoridad delegada, hay un tipo de autoridad que es una autoridad, por ejemplo, heredada. Quizás se da sobre todo cuando los padres tienen una empresa, entonces le delegan la autoridad a sus hijos. En los ministerios ocurre, tal vez en algunos casos el pastor delega la autoridad o parte de la autoridad en sus hijos o en algún familiar. El caso es que la autoridad es ejercer el poder o las facultades que se nos han sido conferidas. Pero cuando revisamos el tiempo actual, cuando vemos lo que está pasando, nos damos cuenta de que la autoridad realmente está en crisis. Hay crisis y hoy vamos a combinar este tema un tanto devocional con la familia y también con nosotros, porque el primero que aprende es su servidor. Pues yo espero edificarlo como me ha edificado a mí este tema. Entonces, mire, la autoridad comienza con la autoridad moral de la persona y ahí es donde está el problema. Toda autoridad, mire, la autoridad comienza con la autoridad moral de aquella persona que la ejerce. Y en este momento hay una crisis de autoridad porque hay ausencia de moral, por ejemplo. Entonces es un tema en el que quizás en algún momento, pues yo espero que no se ponga incómodo, pero son realidades que tenemos que enfrentar para poder hacerle frente a todo lo que viene y a todo lo que se está dando, porque tal vez no tal vez, sé que todos somos padres de familia, somos cabezas de familia. A veces hay hermanas que a ellas les toca hacer las dos funciones en su casa. Bueno, hay una autoridad ahí implícita y una autoridad que desarrollar no solo en el hogar, sino que en el trabajo y en todo lo que desarrolla. Entonces, la autoridad, no se olvide, comienza con la autoridad moral. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando fallan los padres? ¿Qué pasa cuando fallan los pastores o fallamos los pastores? ¿Qué pasa cuando nos falla el jefe? ¿Qué pasa cuando falla el presidente? ¿Qué pasa cuando falla el presidente del consejo, tal vez de su barrio, de su colonia? ¿Qué pasa cuando fallan nuestras familias que están en autoridad? Y si usted lee la anarquía, una de las facetas es la falta de autoridad. Y la anarquía se da cuando no hay una cabeza o cuando se pierde la autoridad. Entonces todo mundo comienza a hacer lo que ellos consideran correcto. Ese es el problema de perder la autoridad. Yo ponía por ahí en el Facebook de que la autoridad ya nos ha sido delegada y nos vamos a dar cuenta por qué. Y lo que me preocupa, hermanos, familias, usted que nos escucha, usted que nos ve, los que estamos acá, es que cuando nosotros nos dejamos quitar la autoridad o perdemos la autoridad, podemos ser descalificados delante del Señor. Porque sí, yo he visto personas que tienen autoridad en su trabajo, pero en el Señor no tienen autoridad. Hay personas al revés, aunque difícilmente se da, una va de la mano de la otra. Pero cuando nosotros nos falta autoridad, entonces comenzamos a notar que en la iglesia no pasa nada. Porque esto es algo, hermano, que nosotros tenemos que tener conciencia. Esto lo vamos a enfrentar a lo largo de nuestra vida hasta que el Señor Jesucristo venga. Nosotros nos vamos a enfrentar o a ejecutar la autoridad que nos ha sido delegada o a obedecer la autoridad de alguien que está por encima de nosotros. Siempre es una situación, la autoridad es algo que vamos a recibir, pero que también vamos a ejercer. Pero todo comienza primero con la autoridad moral, no se le olvide. Y estamos viviendo un mundo que en su mayoría, tantas cosas que están pasando, es un mundo y se da mucha situación que es totalmente amoral. Quiere decir que eso ha metido en crisis en parte a la autoridad. Entonces, mire, toda la autoridad procede de Dios, Él nos la da.
Y nosotros somos como representantes de una autoridad delegada. No se le olvide eso. Usted como cristiano, porque también hay personas que no son cristianas y tienen autoridad. Y cuando le decía de lo moral, es por ejemplo el maestro que es ateo, por ejemplo. Hay un maestro en su escuela o en la escuela de sus hijos que es ateo, pero el maestro no le pasa nada, no lo remueven de ahí, porque el maestro tiene moral, se porta bien, es respetuoso, cumple con los horarios. Entonces esa es parte de la moral que les hablaba, porque el problema está en la moralidad. Y ahí comienza el deterioro y la crisis en la autoridad. Entonces no se olvide, Dios nos ha delegado una autoridad. Nosotros somos responsables delante de Dios de la autoridad que Él nos ha dado. Dios nos ha dado. Y si no mal recuerdo, en 2 de Corintios está, cuando dice que nosotros somos embajadores de Cristo. Nosotros somos embajadores del Señor. Y al ser embajadores del Señor tenemos la autoridad delegada. Y esa autoridad delegada nosotros tenemos que ejercerla, pero saberla ejercer. No como nosotros creemos, sino que con la ayuda del Espíritu Santo. Pero eso comienza, vuelvo y repito, con la autoridad moral que nosotros tenemos. Entonces, por ejemplo, para ya entrar en materia en el tema, de eso quisiera hablarles esta noche, de la crisis de autoridad. Mire, y no es una situación de que tal vez estamos en una crisis o estamos atravesando una crisis en este momento. No, el espíritu de este tema o la intención, por lo menos de lo que el Señor ponía en mi corazón, es advertirle, o quizás usted está pasando alguna de estas situaciones y enseñarle cómo salir de todo esto, pero también enseñarle de parte del Señor para que nosotros podamos enfrentar un mundo en el cual dice que ya está caminando el misterio de la iniquidad. Ya está el misterio, que más que misterio es el espíritu del anticristo. Entonces hay muchas cosas que ya están caminando, y si hay crisis de autoridad, entonces nosotros estamos en desventaja, pero porque realmente hay una crisis de autoridad. Ya la autoridad, acuérdese, nos la dio el Señor. Lucas 10:19 dice la Biblia de las Américas: mirad, os he dado autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo, y nada os hará daño. Aquí el Señor está enviando a sus discípulos, pero es algo que se aplica en la actualidad a cada uno de nosotros, porque dice que todo lo que le pasó a la iglesia, al pueblo de Israel, a sus discípulos, es una sombra y figura de lo que el Señor nos está hablando en este tiempo. Es algo que nos va a pasar a nosotros, y también en Cristo nosotros recibimos este tipo de autoridad. Porque el que está en Cristo recibe esta autoridad, una autoridad delegada por el Padre. Entonces aquí vemos que el Señor, entre otras cosas, dice que nos ha dado autoridad para aplastar serpientes, escorpiones, para derribar el poder del enemigo, y nada nos hará daño. Quizás es como una hipérbole, es decir, una especie de exageración, pero para que nosotros entendamos la magnitud de la autoridad que tenemos. Ahora, pregunto, porque esa es la pregunta del millón en esta noche: ¿será que nosotros estamos perdiendo la autoridad como pastores, por ejemplo? ¿Será que nosotros estamos perdiendo la autoridad como padres, como hijos? ¿Estamos perdiendo la autoridad como jefes en el trabajo? ¿Será que nosotros estamos perdiendo la autoridad como líderes? Porque sé que hay líderes de la iglesia conectados, porque al final todos somos líderes. ¿Será que estamos perdiendo la autoridad y la queremos recuperar a gritos, por ejemplo? ¿O la queremos recuperar? Porque ese es el riesgo que se corre al perder la autoridad. Hay personas que quieren recuperar la autoridad cuando tal vez ya es muy tarde. ¿No será que están preparando otro porque estamos perdiendo autoridad delante del personal? Ya no nos hacen caso. Ya no nos hacen caso a los hijos. Ni el chucho de la casa nos hace caso, hermano. El perro, el chucho de la casa le hace más caso al lechero, al panadero que llega todos los días a vender pan o leche, que uno le habla y no le hace caso. ¿No será que estamos perdiendo autoridad? Y el problema acá es que cuando nosotros perdemos autoridad en lo terrenal, también perdemos autoridad en lo espiritual. ¿O no será que venimos a la iglesia, hermano, y uno comienza a decir fuera en el nombre de Jesús, y de repente mejor me voy yo porque aquí nadie se va afuera?
Y eso es lo que Dios nos quiere enseñar esta noche, porque hay factores, hay actitudes y situaciones que se están dando en el diario vivir nuestro como familia, como ministros, como hijos de Dios, como líderes en una iglesia, que hoy nos están afectando. Entonces, cuando veo Mateo 10:1, dice de esta manera: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Entonces vemos allá, se lo vuelvo a poner, que Dios ha delegado en nosotros, nos ha dado autoridad. ¿Para qué? Para hollar serpientes y escorpiones, es decir, aplastar al enemigo, aplastar serpientes y escorpiones y ser protegidos y guardados por Él. Nos da la autoridad. También nos da autoridad en Mateo 10:1, dice que le dijo a sus discípulos, nos dice a nosotros ahora: les doy autoridad sobre espíritus inmundos, sobre demonios pues. ¿Para qué? Para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Entonces, Dios nos ha dado una autoridad. Usted y yo tenemos una autoridad, pero muchos no la ejercen, porque nosotros puede ser que estemos cometiendo el error de ser condicionantes en la autoridad que tenemos. Hermano, es que no para todos es la autoridad. Es difícil, se me viene a memoria, ahorita yo recuerdo, por ejemplo, mi abuelo nos contaba mucho eso. Miren, mi abuelo en sus tiempos fue mandador de finca. Y mi abuelo, es que yo tuve dos abuelos bien particulares, hermano. Del que le estoy hablando es el abuelo materno. Mi abuelo era una persona bien simpática. Mi abuelo era simpático. Y eso le acarreaba problemas, porque eso lo llevaba a otra cosa ahí, con las féminas. Entonces, lo que le quiero comentar es que él me comentaba y me decía: mira, no hay nada mejor que ser jefe, me decía. El jefe todo le hacen, solo ordena, y me comentaba todos los beneficios de ser jefe. Y me decía: pero ¿sabes qué es lo más difícil? No ser jefe, me decía. Entonces, como que nos acostumbramos a la autoridad. Qué rico es que uno solo diga: hermano, tráigame esto. Yo espero que no, pues, porque al final, por lo menos, mi amada y yo, creo que tratamos de darles un ejemplo de servicio involucrándonos a servir. Si nos toca barrer, lo hacemos. Si nos toca limpiar, lo hacemos. Si nos toca hacer muchas cosas, lo hacemos con el mayor de los gustos, porque lo hacemos para el Señor y sabemos que Él es nuestro jefe, Él es el que nos contrató. Entonces, hermano, mi otro abuelo era igual. Mi otro abuelo, el paterno, aquel era también jefe en un comisariato, le llaman en Honduras, como decir un supermercado grande. Ese era un comisariato de cierta compañía frutera que usted conoce, estuvo aquí por Colombia, ya ha estado en casi todos los países latinoamericanos. Entonces, ¿qué pasaba? Como él era el jefe, todo el mundo andaba allá atrás de él. Y él mismo decía: qué lindo es ser jefe. Entonces, ¿por qué no pasa en lo espiritual? Porque si Dios nos ha dado autoridad sobre espíritus inmundos, sobre enfermedades, sobre situaciones que el enemigo nos quiere hacer, pero ¿por qué no ocurre esa autoridad en el mundo espiritual? Hay personas que son buenos gerentes, pero no son buenos líderes, por ejemplo. Porque aquí pasa algo. Mire, el mundo natural, es decir, como nosotros, porque se lo digo, quizás a mí me ha pasado y lo he visto en otras personas. Mire, uno puede tener mucha capacidad administrativa, uno puede tener mucha capacidad para resolver problemas, mucha capacidad gerencial, por ejemplo. Uno la puede tener, pero no es lo mismo cuando se va a la iglesia, porque es al revés. Por ejemplo, en el mundo, ¿quién es el primero? El gerente o el jefe, el que tiene la autoridad mayor. Pero ¿quién es el primero en el reino de Dios? El que sirve. Entonces, desde ahí nosotros tenemos que cambiar, porque quizás la autoridad no nos está funcionando. Yo le he dicho que a mí me fascina ver películas de cuando hay submarinos, porque el submarino es una comunicación constante, porque están tal vez en aguas internacionales a punto de ser bombardeados o algo. Pero cuando llega el capitán del submarino al lugar donde está, al puente que le llaman, inmediatamente el subordinado, el primer oficial, por decir algo, dice: el capitán tiene el mando. Entonces, el capitán tiene el mando, repiten los mandos intermedios, porque saben quién tiene la autoridad. Cuando se va el capitán, se lo delega el primer oficial. Entonces dicen: el primer oficial tiene el mando, el primer oficial tiene el mando. Entonces, eso lo hacen
porque nosotros o los que están abajo saben a quién dirigirse. Entonces, esto de la autoridad es algo muy hermoso, es un tema muy, muy bonito. Entonces, ya Dios nos dio la autoridad, pero algunos la están perdiendo. ¿Por qué? Porque todo comienza con la autoridad moral. Ahí comienza todo. Y usted dirá, pastor, pero si yo estoy bien delante de Dios, se va a dar cuenta que aquí hay cosas que nos hablan de esa autoridad moral como debe de ser. Es que mire, hermano, nosotros viene un tiempo y estamos viviendo el tiempo que necesitamos consagrarnos, porque muchos están perdiendo autoridad, por ejemplo, por falta de santidad. Entonces, arranquemos, iniciemos en este camino tomados de la mano con el Espíritu Santo, hermano. Y yo espero que en el nombre de Jesús el Señor le hable o ya le comenzó a hablar, para que veamos por qué razón hay crisis de autoridad en la casa, en los ministerios, en las iglesias, en los trabajos, por estas razones que se las pongo y se las muestro a continuación. Mire, todo comienza con la falta de santidad. Pastor, ¿por qué cree usted o por qué piensa? Sí, porque, mire, sin moral, sin autoridad moral, no hay autoridad aún espiritual. Hermano, mucho menos si nosotros tenemos falta de santidad, no vamos a poder actuar con autoridad espiritual y aún con autoridad en el mundo secular, y se va a dar cuenta que esto es bien delicado. Entonces vayamos a ver qué es lo que dice la palabra en el nombre de Jesús. Entonces, dice 2 Corintios 7:1, dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, hermanos, la santidad nos habilita en el mundo espiritual. Es que eso lo menciona a cada momento y a mí me gusta pues repetirlo porque es válido. El apóstol Mario Rivera lo dice. Usted sabe que el apóstol Mario Rivera, la especialidad de él él maneja un ministerio de liberación. Entonces, el apóstol Mario dice que el mundo, bueno, la palabra lo dice también, dice que el mundo espiritual es un mundo de derechos. Entonces, cuando nosotros no tenemos santidad, perdemos autoridad. Y aquí es donde es válido el ejemplo que yo les daba del maestro. Mire, hay personas que no son cristianas y se mantienen porque a su manera guardan santidad. Es decir, ¿cuál es la santidad, por ejemplo, de un gerente? Vaya, ¿cuál es la santidad de un gerente de una compañía, aunque no sea cristiano? Es honesto, es honrado, cumple su palabra, es respetuoso. Entonces le mencioné 4 cosas, entre otras. Entonces eso a él lo avala para estar ahí ejerciendo la gerencia. Entonces, ¿qué pasa con el cristiano que no tiene santidad? Hermano, pierde autoridad. Y aquí es donde, pues yo espero, no me gusta mencionarles mucho eso, pero en algún momento nos toca ponernos el cinturón de seguridad, porque el vuelo se va a poner turbulento. Por ejemplo, ¿cómo perdemos autoridad en el hogar? Porque aquí Dios, en 2 Corintios, es decir, el apóstol Pablo le está diciendo a los corintios, porque aquí, mire, si había iglesia, con respeto lo digo, difícil, era la iglesia de Corintios. Entonces el apóstol Pablo le está diciendo en 2 Corintios 7:1, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas. ¿Cuáles promesas? La promesa de la vida eterna, la promesa de la salvación, la promesa de la bendición, la promesa de la esperanza, la promesa de la fe y tantas promesas que Dios nos ha dado y están en su palabra. Entonces, Pablo les estaba diciendo, el apóstol Pablo les estaba diciendo, muchachos, iglesia, Dios nos ha dado miles de promesas. Les ruego que por esas promesas de bendición que Dios nos ha dado, por favor, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces la santidad se perfecciona. Este es un tema. ¿Cómo perfeccionar la santidad? Una de las cosas es en el temor de Dios. Entonces, hermano, la autoridad se pierde cuando perdemos la santidad, cuando no estamos en santidad. Por ejemplo, ¿con qué autoridad? Imagínense, pongámoslo en la casa, les había dicho de la casa. ¿Cómo se pierde la autoridad en la casa, por ejemplo? Cuando nuestros hijos nos miran. Yo no puedo decir, por ejemplo, como padre, no puedo decir que leamos la Biblia si yo no la leo, por ejemplo. Yo no puedo decir que oremos si yo no oro.
Estoy hablando hipotéticamente, ¿verdad? Estoy poniéndole un ejemplo para fundamentar esto. Entonces, y vamos más allá, poniendo la cosa más difícil. ¿Cómo nuestros hijos nos van a respetar si, por ejemplo, nos escuchan alegar, los padres, una alegata todo el día? ¿Cómo nuestros hijos van a querer? Van a decir, mi mamá y mi papá van a la iglesia y todo el día pasan peleando. Ahí perdemos autoridad, en esa alegadera. ¿Cómo nos van a respetar? Está difícil la cosa, ¿verdad? Pero ¿cómo nos van a respetar nuestros hijos? ¿Cómo vamos a tener autoridad delante de ellos cuando mentimos? Si al mismo hijo que le pedimos que nos respete la autoridad, le decimos, en el nombre de Jesús, que no, mira, decirle que no estoy. O ¿sabes qué? Decirle que salí. Y tal vez usted está ahí, la persona tocando la puerta ahí. Entonces, ahí comenzamos a perder autoridad, hermano. Ese es uno de los mayores problemas. Entonces, nosotros tenemos que entender de que Dios nos está diciendo a través del apóstol Pablo que perfeccionemos la santidad en el temor de Dios. Entonces, cuando se pierde el temor a Dios, es porque hemos perdido santidad. Entonces no tenemos autoridad moral y por consecuencia no tenemos autoridad espiritual, mucho menos autoridad delante de la familia. ¿Cómo se pierde la autoridad de un pastor, por ejemplo? Imagínese que el pastor llega el contador, que Dios reprenda al diablo, hermano, y le dice, ¿sabes qué? Mete todas estas facturas falsas para no pagar impuestos, por decir algo. Hermano, ¿de dónde? Que Dios reprenda al diablo. ¿Cómo se pierde la autoridad en el trabajo? Cuando no respetamos, cuando no somos leales, cuando no somos honestos. Entonces la santidad nos habilita en el mundo espiritual, no se le olvide eso. Mire, es que ¿sabe cuál es el problema, hermano? Tarde o temprano, tómeme la palabra, tarde o temprano llega la factura de cobro. Por eso es importante, hermano, no perder la autoridad y comenzar con la autoridad moral. No perder la santidad. Si nos equivocamos, digámosle, Señor, perdóname, me equivoqué, Señor, perdóname, me arrepiento y me aparto. Hay que enmendarnos. Entonces, porque, hermano, tarde o temprano llega la factura de cobro, porque la santidad nos mantiene en autoridad. Una persona que no esté en santidad no se puede mantener en autoridad, porque no tiene argumentos. ¿Con qué argumentos un mentiroso va a pedir que no mientan? ¿Con qué argumentos alguien engañador va a pedir que no engañen? ¿Con qué argumento alguien irresponsable va a pedir que seamos responsables? No sé si me doy a entender. Entonces, eso pasa en el mundo espiritual. En el mundo espiritual, hermano, hay personas que han ido a liberaciones, hermano, que han salido, pero con la cola entre las patas, como dicen, hablando con el respeto del mundo animal, ¿verdad? ¿Por qué salen así? Salen derrotados, porque van sin santidad. Mire, si usted le toca ir a una liberación, a algún lugar y usted no está bien, mejor diga, pastor, no puedo ir, no estoy bien, mejor ore por mí, mande a otro. Entonces, debemos vivir en santidad porque la santidad nos mantiene en autoridad. Mire, por ejemplo, hay malos padres que los hijos quieren salir de su casa porque no ven santidad. Hermano, un padre que va a la iglesia y ve pornografía, un padre que va a la iglesia y se pasa, me voy a meter en líos. Pastor, ¿y usted lo ha hecho? Mira, ahí le cuento, el 30 de febrero se pasa los semáforos en rojo y sus hijos lo ven. Un padre que de repente le aparece un señor ahí de amarillo aquí en Colombia con un chaleco que dice agente fulano de tal, y el padre que va a la iglesia y tiene un cargo en la iglesia, bueno, ojo, porque en otros países se puede dar, ¿verdad? No es que solo aquí se da. Entonces el padre y la madre van a la iglesia y los dos, y los niños atrás van viendo y escuchando. Los niños miran, hermano, los jóvenes miran. Entonces de repente el joven o el hijo escucha desde atrás un corito que el papá le quiere cantar a la gente de tránsito y le dice, ¿sabe qué? Le voy a dar una ofrenda. Difícil, ¿verdad? Hermano, no podemos exigir de nuestros hijos algo que no cumplimos. Entonces la autoridad por eso se pierde. La autoridad se pierde en el trabajo, la autoridad se pierde en el ministerio, la autoridad se pierde en el hogar, se pierde en cualquier lugar donde nosotros nos desarrollemos. Necesitamos santidad, hermano, porque la santidad no solo es pecar, sino que es consagración, lo que les decía. Necesitamos consagrarnos, hermano. La santidad no solo es no pecar, sino que es consagración.
Y aquí hay algo muy importante para ir avanzando. Hay dos elementos muy importantes. Dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Entonces, lo que llega a la carne afecta al espíritu y nos quita la santidad. ¿Y por qué? Porque en 1 Tesalonicenses 5:22 dice, absteneos de toda especie de mal. Pero aquí habla de perfeccionar la santidad. ¿Y cómo se perfecciona la santidad? En el temor de Dios. Y 1 Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermano, nos conviene la santidad porque nos hace ejercer y ser habilitados en la autoridad secular y en la autoridad espiritual, pero nos prepara para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esa palabra, contaminación de carne, en el hebreo, se lo voy a tratar de poner aquí más amplio. Mire, esa palabra es molusmos y significa mancha, inmoralidad o contaminación. Entonces, cuando nosotros permitimos contaminación de carne y de espíritu, es alguna mancha, una inmoralidad y una contaminación. Entonces, en otras palabras, hermano, la autoridad se pierde por falta de santidad, y la santidad se pierde y pierdo la autoridad. ¿Por qué? Porque hay una mancha, hay una inmoralidad, hay una contaminación. Entonces, alejémonos de manchas, de pecados, de inmoralidad y de contaminación para servir bien al Señor. Por ejemplo, no lo había mencionado porque sé que hay gente viéndolo de que servimos al Señor. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted sirve al Señor, como valga el juego de palabras, como servidor o en un equipo de servicio de la iglesia, usted pierde autoridad cuando no tiene santidad. Usted pierde autoridad cuando es informal. Usted pierde autoridad cuando hoy dice una cosa y mañana otra. Entonces, hermano, arreglémonos delante del Señor. No hay cosa que el Señor no pueda arreglar, porque el Señor es rico en misericordia y Él quiere que nosotros vivamos en santidad para que lo podamos ver cuando la trompeta suene. Entonces, no hay pecado que el Señor no pueda arreglar, no hay pecado que el Señor no pueda perdonar, no hay situación que el Señor no nos pueda ayudar, pero tenemos que ir a las rodillas y actuar en santidad. Que haya santidad en nuestro matrimonio, que haya santidad con nuestros hijos, que haya santidad en el ministerio, que haya santidad en nosotros como ministros, de manera que podamos estar siempre con una autoridad vigente. Si nos equivocamos, decirle, Señor, perdónanos, en el nombre de Jesús me arrepiento, me aparto, como dice Proverbios 28:13, y vamos para adelante. Segunda, falta de obediencia. Mire, de lo más difícil es la obediencia, porque en la obediencia es una conjugación de egos, de orgullo, de gente soberbia, que ni usted ni yo somos. Eso espero. Pero hermano, ¿qué cuesta obedecer? ¿Qué cuesta obedecer? Y yo lo he visto, por eso le he dicho que hay personas que no les hace bien la autoridad, porque los marea, se creen que nunca van a bajar de ahí. Decía mi abuela que las torres más altas se han caído. Entonces a veces nosotros pensamos, por eso uno tiene que ser humilde. Hermano, perdón, el mejor ejemplo que tenemos es Cristo. Dice que aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Eso es Cristo, eso es lo que hace en nosotros. La falta de obediencia, dice que en primera de Samuel 15:22, dice, Samuel respondió, ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de los carneros. Mire, usted conoce la historia acá. La historia es que se le da una instrucción al rey Saúl que acabe con el pueblo de Amalec, y él hace todo lo contrario. Porque a veces nosotros incurrimos en desobediencia queriendo ser Dios. No juguemos a ser Dios. Si Dios nos da una orden, por difícil que sea, no metamos nuestro corazón. Ese es el problema que pasó con Saúl. Saúl metió su corazón y dijo, pobrecito el rey Agar, no, pobrecito estos que quedan ahí, que se vayan, mejor agarremos el botín, se lo llevamos al Señor y lo vamos a sorprender. El sorprendido fue él, porque de esos que dejó ahí con vida, uno de esos creció y lo mató. Pero eso le trajo a él el ser descalificado. Entonces no se olvide
que estamos hablando de la crisis de autoridad que hay en este momento, en la familia, en los ministerios, en la vida personal, en los matrimonios, en el trabajo, hay crisis de autoridad. Porque a veces nosotros ya nos damos cuenta que Dios nos dio una autoridad, pero no sabemos cómo ejercerla. Es que la autoridad no es gritar, la autoridad es hacer las cosas en función de lo que Dios ha depositado en nosotros, pero que agraden a Dios y que edifiquen. Ahí lo vamos a ver más adelante. Entonces aquí vemos que Samuel le dice a Saúl: Saúl, ¿qué has hecho? Entonces se trata de obediencia, y esta obediencia, y mira aquí, el obedecer vale más que el sacrificio, y el prestar atención, ahí está la clave. Entonces, aquel que no sabe escuchar, difícilmente va a obedecer. No sé si le ha pasado, hay personas que uno les quiere decir algo y no lo dejan hablar a uno. Sí, pero es que yo le dije a usted que no. Tal vez en el trabajo, hay personas difíciles en los trabajos porque no dejan hablar. Y cuando nosotros no dejamos hablar, no escuchamos y nos vamos a equivocar. Entonces la crisis de autoridad llega, se pierde autoridad cuando no obedecemos, porque puede ser que tengamos nuestros oídos afectados. Porque aquí yo veo que el Señor dice, bueno, en Primera de Samuel, dice que hablando del Señor, hablando de nuestras acciones, de nuestras actitudes, dice: o que se obedezca lo que Él dice. El obedecer vale más que el sacrificio, y el prestar atención más que la grasa de los carneros. En otras palabras, el Señor prefiere que obedezcamos antes de que usted traiga una ofrenda. Que nosotros le llevemos una ofrenda al Señor, el Señor se agrada más, no de la ofrenda en sí, al final sirve. Le sirve al ministerio, le sirve para desarrollar su obra. Pero el Señor dice contento: ay, qué lindo mi hijo, qué linda mi hija. ¿Sabe cuándo dice? Cuando usted va en obediencia. Por eso muchas personas fracasan en su autoridad. Oran por las personas y no pasa nada, no se sana a nadie, nada pasa en su vida porque están en desobediencia. Porque puede ser que tengan el oído atrofiado. Entonces aquí la obediencia va de la mano con el oír para obedecer. Si oímos la voz de Dios, dice en su palabra en Hebreos, no endurezcáis vuestro corazón. Hay personas que endurecen su corazón. Cuando un corazón está endurecido, no va a oír. Hay crisis de autoridad ahí. Entonces el que no obedece difícilmente reconoce autoridad. Mire, la persona que no oye, le va a costar reconocer autoridad. Y la persona que no obedece, mucho menos va a reconocer autoridad. Miqueas 6:6 dice, la Nueva Traducción Viviente: ¿qué podemos presentar al Señor? ¿Qué clase de ofrendas debemos darle? Debemos inclinarnos ante Dios con ofrendas de becerros de solo un año. Y el versículo 7 dice, debemos ofrecerle miles de carneros. Pero en el versículo 8 está, dice, Miqueas 6:8, oh no, oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que Él exige de ti, que hagas lo que es correcto, que ames su misericordia, su compasión, y que camines humildemente delante del Señor. Hermano, obedezcamos. Esa palabra, obedecer, mire cómo se lee chama o chamá. Es oír para obedecer, es oír inteligentemente, es obediencia, es discernir. Entonces aquí hay tres cosas muy hermosas. Si estamos hablando de la crisis de autoridad que se está dando en este tiempo en la familia, en los matrimonios, y estamos aprendiendo por qué llega, porque tenemos que aprender y prepararnos aún en el servicio a las iglesias, en el liderazgo. ¿Por qué hay crisis? Porque aquí hay algo muy tremendo: no hay discernimiento. Cuando nosotros no oímos, no hay discernimiento. No llega al corazón el discernimiento. El Espíritu nos quiere hablar y nosotros tenemos endurecido el corazón. Quien endurece el oído, se le endurece el corazón y jamás va a respetar autoridad, porque para él lo que él hace, lo que él dice está correcto. Hermano, enseñemos a nuestros hijos a obedecer, pero también nosotros obedezcamos las autoridades. Mire, y en esto hay un problema que se está gestando y está en movimiento en este tiempo, que es el espíritu de Jezabel. El espíritu de Jezabel siempre va a ir en contra de la autoridad. Es que mire, la persona que tal vez usted ha dicho, y eso es algo bien tremendo, a veces nosotros creemos, mire, a todos nos ha pasado, a mí me pasó, decepciónese de mí. Yo me acuerdo que un trabajo, hace muchos años, yo sabía que yo era más capaz del que nombraron en la oficialidad. Al final me lo dieron, pero pasé, hermano, de todo.
Pero ¿qué les quiero decir? Que a veces uno sabe que uno tiene más capacidad que el otro o que la otra persona. Aún en los ministerios, hermano, aún en los ministerios. Siempre van a haber personas igual o mejores que uno, siempre. Entonces, ¿qué pasa? Yo me acuerdo que en esa situación, solo permítame tomar agua, ¿por qué a veces no obedecemos? Porque hay orgullo en nosotros, hermano. Como pusieron a esa hermana a servir, se acaba de venir, y si Dios le plugo, si a Dios le plugo ponerla, ¿cómo es posible, pastor? Yo llevo 20 años con usted y nunca me ha puesto, pero ni a orar por las ofrendas, pero puso a aquella persona. Pasa en las iglesias. No obedecemos. En los matrimonios, ahí me voy a meter a líos. Hay situaciones que los esposos, en cualquiera de los dos vías, hacen a escondidas de su esposo o de su esposa y tienen líos. Los hijos a veces hacen cosas a escondidas de sus padres y ya cuando tienen el lío es cuando llegan a la casa. Es que ¿sabe cuál es el problema de todo esto? Tarde o temprano llega la factura de cobro. Porque cuando yo no tengo santidad, cuando yo no obedezco, entonces estoy renunciando a una delegación de autoridad que ya Dios me dio. Y tarde o temprano hay efectos, hay consecuencias. Hermanos, seamos obedientes a la palabra, seamos obedientes a la voz del Señor, por favor. Seamos obedientes en el matrimonio, a respetarnos, a encontrar en común lo que conviene al reino y lo que conviene al matrimonio, lo que conviene a la familia, lo que conviene en el trabajo, lo que conviene en el liderazgo, no lo que me conviene a mí. Sigo para adelante. Un tercero, ¿por qué hay crisis de autoridad? Por la falta de corrección. No hay corrección. Mire, y yo no hablo aquí la corrección va en todos los sentidos. Necesitamos corregirnos, hermano. Es que mire, yo honestamente le digo, yo tengo muchas áreas que corregir. Pues yo tengo mi relación con el Señor, o le digo, apóstol, mire, ore por mí, o sabe qué, estoy teniendo este problema, porque todos tenemos áreas difíciles. Para algunos es el carácter, para algunos es ausencia de moral, para otros es problema con las mujeres, para otro es problema con pornografía, para otro es problema con lo que ven, con lo que escuchan, con lo que agarran, para otros es que es normal y fácil mentir, para otros es cualquier cantidad de cosas, y eso pasa en el matrimonio, en la familia, en el ministerio. Hermano, en el liderazgo pasa. Hermano, ¿por qué no ha venido a servir? Pero también nosotros somos bárbaros, hermano. Si usted es un líder y la ovejita no ha llegado a servir, hermano, pregúntemelo por lo menos, hermano, ¿ha estado todo bien? Pero a veces nosotros, ¿por qué no ha venido a servir? ¡Qué barbaridad, hermano! Hace un mes se perdió usted y aparece el cometa Halley. Hermano, y la pobre familia o el pobre hermano o hermana antes llegó ese día porque solo tenía para el bus. Entonces, por eso le digo, hay crisis en la autoridad porque no corregimos. Primera de Samuel. Mire, aquí está hablando de los hijos de Elí, que usted conoce muy bien la historia. Dice, en 1 Samuel 2:23, la Nueva Traducción Viviente, Elí les dijo, he oído lo que la gente dice acerca de las cosas perversas que ustedes hacen. ¿Por qué siguen pecando? Mire, Elí, qué pena que lo agarramos, va de punching bag ahí a Elí. Pero hermano, Elí no corregía a sus hijos. Entonces tiene que haber corrección en el ministerio. Hay ovejas que no les gusta ser corregidas. Se van de las iglesias y van a la otra iglesia y lo mismo. Entonces, la corrección viene de Dios, pero nosotros tenemos que entender que la verdad dice que ¿sabe cómo se corrige el pecado? ¿Cómo se corrige el error? Dice el Señor, con misericordia y verdad. Primero la misericordia y luego la corrección. Porque primero es corrección, instrucción. Porque a veces hay personas que no se corrigen porque no se les instruye. Entonces hay que corregir e instruir. Hermano, mire, no se hace eso así, porque eso es incorrecto. Hermano, no se le pone velos a los varones, por decir algo. ¿Pero por qué, pastor? No, es que eso es incorrecto, es a las mujeres. Se cubren las mujeres. En los trabajos hay que corregir con misericordia. ¡Qué barbaridad! Imagínese un padre desnudando a su hijo.
en medio de toda la clase. ¿Qué va? Sí, tal vez lo invitaron ese día. Sí, es que mi hijo viera en la noche, o viera a mi esposa, viera a mi esposo. Entonces aquí, mire, aquí usted conoce la historia, que los hijos de Elí, hermano, profanos, y en la iglesia, pero nunca los corrigió, porque ahí dice, he oído, o sea, nunca constató si era cierto lo que ellos hacían, y él sabía que era cierto. A veces nosotros cometemos el error de no enfrentar ciertas cosas que nos da temor darnos cuenta que es cierto. Está como el esposo que le dicen, tu esposa te es infiel. No, yo no creo. Y prefiere no constatar para no enfrentarse a una realidad. O a veces le dicen a la esposa, su esposo le es infiel. No, yo no creo eso. Y les cuesta. A veces en el liderazgo, ¿sabes qué? Yo vi un hermano que en las noches sale a bailar y se transforma. Y el domingo viene a servir. Hermano, hay de todo en la familia. Yo he visto que tu hijo anda vendiendo cosas raras. No, mi hijo es un santo, sirve en la iglesia. Sí, entonces hay que constatar. Hermano, perdone, nuestros hijos, mientras estén en la casa, tiene que haber corrección. Porque si no estamos creando un monstruo de 7 cabezas, y no es la bestia ya que sale en el anticristo, con el anticristo. Tiene que haber corrección, porque se trata del testimonio. Yo tengo que ser y actuar como hablo, como vivo. Por eso hay hijos que no aceptan corrección de su padre. Imagínese un padre fumando, Dios reprenda al diablo, ¿verdad? Deja de fumar, hijo, esto no lo hagas, hermano. Yo se lo he dicho, como dice mi pastor, fuera cómico si no fuera trágico. O fuera trágico si no fuera cómico, o fuera cómico si no fuera trágico. Ya parece trabalengua, ¿verdad? Hermano, yo aquí con todo respeto lo digo, como no doy nombres lo puedo decir. Hermano, yo conocimos una pareja con mi amada, que el papá fumaba marihuana enfrente de sus hijos y les decía, no hagan esto, y él fumando enfrente de ellos. ¿Con qué autoridad moral esos niños no lo van a hacer? Pues yo espero que no lo hayan hecho, porque si al final se movieron de ciudad o se movieron de país. Pero entonces Elí no corregía a sus hijos. Estos muchachos, hermanos, se metían con las mujeres en la iglesia, se robaban las ofrendas, menospreciaban las ofrendas, menospreciaban la gente. Entonces se trata del testimonio. En Proverbios 3:11 dice, hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni te ofendas por sus reprensiones. Entonces Dios disciplina. Hermano, es que esto que le estoy hablando, tarde o temprano llega la cuenta de cobro, tarde o temprano, para los esposos, para los hijos, para las familias, para los padres, para los pastores, para las ovejas y para el liderazgo, tarde o temprano. Porque cuando yo pierdo la autoridad, estoy renunciando a una delegación que ya Dios me dio y que la estoy perdiendo por situaciones que tal vez yo estoy haciendo o viviendo. Y Proverbios 3:12 dice, porque el Señor disciplina a los que ama, como corrige un padre a su hijo querido. Entonces, Dios va a disciplinar los hijos. Entonces, ojo, si usted nunca ha sido disciplinado, es que no es hijo. No, pastor, es que yo me porto bien. No, hermano, dejémonos de cuentos. Algo hace el Señor para disciplinarnos, porque si no, no es hijo. Entonces, ¿no será que no tenemos autoridad porque no somos hijos? Ojo con eso. Y el versículo 23, ya para ir avanzando, Señor, creo que me cogió el tiempo, dice, basta, hijos míos, los comentarios que escucho, otra versión dice, el reporte que escucho del pueblo del Señor no son buenos. Y ese reporte es chemuá, es algo oído, es un anuncio, la doctrina, la fama, el testimonio, hermano. La noticia que escucho, se lo voy a poner aquí para que lo pueda ver. Dice, la noticia que escucho, el anuncio, la doctrina, la nueva, el pregón, el rumor. Entonces, hermano, si no hay corrección, tarde o temprano. Entonces, mire, aquí voy a aprovechar para decirles algo. Voy a tomar agua para eso. Cuando una esposa no obedece a su esposo, no está obedeciendo a su esposo, no está obedeciendo al Señor. O sea, no solo no está obedeciendo a su esposo, sino que no está obedeciendo al Señor. Ya imagino los esposos ahorita, ya ves que te dije. Ojo,
Cuando un esposo no obedece a su esposa, no solo no está obedeciendo a su esposa, está desobedeciendo al Señor. Cuando no lo escucha. Porque dice que no, pastor, varón y hembra los hizo. Sí, pero delante del Señor somos una sola cosa. Cuando los hijos no obedecen a sus padres, no están desobedeciendo solo a los padres, están desobedeciendo y se van en contra de lo que Dios ya estableció. Y tarde o temprano les va a llegar la cuenta de cobro. Pastor, es que hoy ha venido ácido, es el agua que estoy tomando, hermano. Ay, qué pena. Le voy a dar 2 más, se lo prometo. La otra es la falta de comunión. Entonces, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos en este camino que el Señor ha establecido para que nosotros entendamos la autoridad? Falta de comunión, hermano. Madre no es la que da a luz, sí es madre, pero ser madre es comunión. Padre no es engendrar, es comunión. Hijos, no es ser hijo, no es tener padres, es tener comunión. No es decir amo al Señor, es tener comunión con Él. Comunión. Tiene que haber comunión, coinonía. Hermano, perdone, podemos vivir en una casa, pero si no hay comunión, se pierde autoridad. Porque no nos respetan. No nos vamos a dar a respetar, aún teniendo autoridad, si no hay comunión. ¿Sabe por qué? Porque no conocemos a la persona. Dice el Salmo 25:14. Dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Entonces, mire, hay 3, se lo digo para que lo entendamos, cómo funciona la situación de la intimidad y la comunión que Dios quiere que nosotros tengamos con Él. Mire, está la comunión del Padre, que es Salmo 25:14. Tome nota que le va a servir. Está la comunión del Padre con su iglesia, con sus hijos. Salmo 25:14. Está la comunión del Hijo en 1 Corintios 1:9. 1 Corintios 1:9 es la comunión del Hijo. Es decir, fiel es Dios por medio de quien fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. 1 Corintios 1:9. Y está la comunión del Espíritu Santo. Apocalipsis 3:20, entre otros, dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Comunión del Espíritu Santo. Pastor, ¿y qué nos quiere enseñar? Por donde vayamos, el Señor quiere tener intimidad y comunión con nosotros. Ahora, ¿hay comunión en el matrimonio? ¿Hay comunión con nuestros hijos? ¿Hay compartir? O todo es iglesia, o todo es trabajo, o todo es actividad extracurricular? Nos sentamos a platicar. Hermano, cuando no conocemos con quienes convivimos, se pierde autoridad. Le pongo un ejemplo. Un hijo que no tiene confianza con sus padres puede estar haciendo cosas malas y no se las cuenta. Entonces, comunión. Comunión es común unión. Y otro para el Espíritu Santo en 2 Corintios 13:14, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Entonces, este tiempo que vivimos es un tiempo del Espíritu Santo, es Dios manifestándose a través del Espíritu Santo. Un solo Dios, acuérdense. Entonces, ¿qué quiere Dios? Que vivamos en comunión con Él, porque dice que la comunión íntima del Señor, o sea, Él quiere tener comunión con nosotros. ¿Y qué es comunión, hermano? Comunión es, y esa palabra a mí me impresiona totalmente, se lo voy a poner acá, mire, para que lo pueda ver. Esa palabra comunión es sod, es el 54:75, ya se lo he dicho. Hebreos 54:75, sod. Y sod es el nivel mayor de interpretación profética, pero también de interpretación de la palabra. Es el mayor nivel. Son 4 niveles. El nivel sod es el nivel de lo secreto, el nivel de lo revelado. Y eso significa intimidad, secreto, compañía, comunión, congregación, consejo, entrar, favor de Dios. Entonces, cuando nosotros tenemos comunión con Dios, ganamos autoridad en cualquier lado. Hermano, se le nota. Usted llega a un lugar y tal vez está aquel demonio queriendo salir o entrar o lo que sea, pues, pero usted llega y no llega a lo loco, llega discerniendo, con discernimiento. Porque usted tiene comunión con Dios.
Entonces el Espíritu Santo nos habla. A veces nosotros queremos un buen consejo o queremos aconsejar, pero estamos lejos de Dios. Es que, mire, entre más, tómeme nota por favor, entre más yo tenga comunión con Dios, mayor autoridad voy a tener, porque estoy en su presencia, estoy buscando la revelación. Hay gente que solo quiere la revelación del Señor, no la corrección, no el amor. O sí busca el amor, pero no la corrección. Entonces, me quedan 3 minutos, le doy uno más. ¿Cómo vamos? Porque acuérdese, el problema de perder la autoridad o la crisis de autoridad en lo que realicemos, en lo secular, en lo ministerial, en lo profesional, en lo laboral y en lo espiritual, cuando perdemos esa autoridad, estamos diciéndole al Señor que no nos interesa lo que Él ha delegado en nosotros, porque algunos han perdido la autoridad y no la quieren recuperar. ¿Por qué? Por falta de sujeción. Le voy a poner acá, permítame, por falta de sujeción, hermano. Difícil la sujeción. Mire, todas son difíciles, pero en Cristo todo lo podemos. Todas son difíciles, pero se perfeccionan y se mejoran en el temor de Dios y en la llenura de su Espíritu Santo. Ahí está la clave. Así se recupera. Entonces, falta de sujeción. Qué difícil, hermano. Mire, si usted es líder de una iglesia y no se sujeta a su pastor, no va a funcionar. Si en el matrimonio no hay sujeción, no va a funcionar. ¿Y sabe cómo se mide la sujeción? Yo siempre le he puesto ese ejemplo. Tal vez usted tiene la cuenta millonaria en el banco, en nombre de Jesús. Si no, la recibo yo, hermano. Tal vez usted es cliente AAA, platino. Usted es cliente platino del banco. Y de repente ese día el gerente, por instrucciones de otro lado, le dicen, no, mira, ya no hagas 2 filas, haz una sola fila. Porque antes en algunos bancos hay fila especial para los clientes, para los platinos, para allá, es como cuando uno va a abordar el vuelo, ¿verdad? Hay diferentes categorías. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted llega al banco, usted es cliente platino, ya lo conoce, la secretaria y todo, hasta el vigilante lo conoce, y de repente una sola fila, y comienza a renegar. Entonces, no se sujeta, hermano. Y aquí es donde está el problema. La autoridad se pierde cuando nosotros no nos sujetamos. Hay personas que dicen, pastor, yo llevo años orando, pero no se sujeta. Hermana, mi querida hermana, por eso no funcionan las cosas, porque usted no se sujeta ni al Señor, ni a su jefe, ni a su esposo, mucho menos al pastor. Ahora, les aclaro, yo no quiero manejarle la vida a nadie, no. Quien le va a manejar la vida a usted, yo eso espero, es el Señor a través del Espíritu. Pero yo por lo menos espero con mi amada que por lo menos agarre un consejo y lo ponga por obra. Porque qué difícil es estar ministrando lo mismo por años, por días, por meses. Porque el problema de la administración es que algunos quieren escuchar lo que ellos quieren hacer. Por eso no se sujetan. Mire, difícil lo que le voy a decir. Y como no digo nombres, no tengo problema. Yo sé de alguien que yo lo ministré hace un tiempo. Y sabe, no es de la iglesia, vale, aclaro. Y sabe qué me dijo, me di cuenta por un tercero. No, pastor, me dice, es que él le dice lo que usted quiere escuchar para tranquilizarlo. Y hasta el día de hoy, hermano, hasta el día de hoy, sigue en el mismo pecado. Tarde o temprano, si no es que ya le llegó, le va a llegar la cuenta de cobro. Es que ese es el problema, si no es conmigo, hermano, es con el Señor. A veces hay gente, mire, no se preocupe por caerme bien a mí o quedar bien conmigo, no, preocúpese por quedar bien con el Señor. Líderes, esposos, hijos, familias, nosotros como ministros no nos preocupemos por quedar bien con el apóstol o con el pastor, quedemos bien con el Señor, pero la falta de sujeción evidencia todo lo contrario. Dice Mateo 8:9, dice, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va y vea, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Aquí está hablando, rapidito voy, aquí está hablando del centurión, acuérdese. El centurión tenía un servidor que estaba enfermo y él le tenía mucho aprecio y va donde Jesús y le mira y le dice, Señor, por favor, ¿podrías ir a orar por mi criado o por mi siervo? Y usted conoce la historia que el Señor le dice,
yo iré. Entonces él le dice, solo di la palabra. Entonces hay personas que no están en sujeción, pero solo quieren que la gente diga palabras sobre ellos. Pastor, dígame una palabra, pero no está sujeto. Hermano, no nos va a funcionar. Y para empatar el partido, perdone, mi querido hermano, si su esposa le pidió algo que está dentro del canon de la sujeción, dentro de la línea vertical de mando, diría yo, de autoridad, pero nosotros no la cumplimos, hermano, perdone, le pueden echar, como dice mi pastor, saliva de loro, aceite de coco, parece, lo que sea, una butifarra ya para los que están en Barranquilla, lo que quiera, el que le echen en la cabeza, hermano, le pueden echar una arepa rellena, ya tengo hambre, ¿verdad? Un maduro frito en la cabeza, lo que quiera le pueden echar, aceite, agua, vino, todos los líquidos de la Biblia le pueden echar, vino, aceite, leche, agua, hermano, y no le funciona porque no se sujeta. Hermano, revisemos si estamos en sujeción con Dios, con nuestro jefe, con las autoridades, con el pastor, porque si no estamos en sujeción no nos va a funcionar la cosa, y tarde o temprano, hijos, si ustedes no están en sujeción con sus padres, tarde o temprano les va a llegar la cuenta de cobro. Abusando de su confianza, falta de vallado. ¿Por qué se pierde la autoridad? Porque no hay un vallado de protección. Y cualquier cosa entra a la casa. Marcos 13:34. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Entonces usted es el portero de su casa. El portero de la casa es el hombre. Y cuando no hay un hombre en la casa, que a la hermana le toca ser papá y mamá, ella es la portero de su casa. Pero el problema es que a veces los hijos introducen cosas. Revisemos, hermano. Si es que nuestros hijos no se van a morir porque los revisemos. Cuando pasan los líos con ellos, ¿a quién acuden ellos? A los padres o al tutor o al que está en la casa. Entonces evitémonos problemas poniendo un vallado. La autoridad se pierde cuando no hay vallado en la casa, cuando no hay oración, cuando no hay cuidado ni discernimiento espiritual, cuando no hay ayuno, es decir, cuando no hay búsqueda del Señor, cuando no hay santidad, cuando no hay sujeción, cuando no hay consagración, ahí se pierde, hermano. Hermano, no podemos venir a la iglesia y estar haciendo cosas que no agradan a Dios, porque todo comienza, la autoridad comienza con la autoridad moral. No podemos, hermano, perdone. Y es difícil ahora, hermano, es difícil porque ¿qué hacemos con nuestros hijos con los celulares? ¿Qué hacemos con nuestros hijos con las tablets? ¿Qué hacemos con nuestros hijos en el colegio? Con tanta presión, tanta situación. ¿Qué hacemos con nuestros hijos, por ejemplo, con tanto reto que hay entre jóvenes? Hermano, yo le digo porque, pues bueno, como no digo nombre, no hay problema. Yo con mi amada hemos conocido casos en el que la niña salía con un vestido en la mochila y iba con el uniforme, pero allá se cambiaba y se iba para otro lado. Y cuando la mamá ya la iba a buscar al colegio, no estaba ahí. No, aquí no ha venido, tiene una semana de no venir. Y ella con el novio allá, ¿cómo se llama? Haciendo, pues no sé qué cosas, pero si usted sabrá, pero sobre todo vagando, pues fuera de su casa o en la casa del novio. La amiguita le prestaba la casa y como los padres no estaban ahí. Hermanos, son cosas que se dan. Y cuando aparece la amiguita de 9 meses, ¿quién es el problema? ¿Para quién es? Para los padres. Esto es duro, hermano, pero hay que poner un vallado. Usted es el portero de su casa. Hermana, usted es la portero de su casa. Entonces no permitamos perder autoridad espiritual. ¿Con qué autoridad nuestros hijos van a reconocer en nuestros padres si nosotros les permitimos? Ay, entra pues. No, ay, déjelo. Si el que más salta de alegría es el diablo. Para los que anotan, se los doy, le prometo terminar acá. No edificar. ¿Cuándo se pierde la autoridad? Cuando no edificamos. 2 Corintios 10:8. Porque aunque me gloríe, algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción.
no me avergonzaré. Entonces aquí es, mire, ¿sabe? Nuestra autoridad tiene que edificar. El control de la casa es para edificar, no para destruir. Aquí mando yo porque yo soy tu papá, hermano, y no tiene autoridad. Aquí mando yo porque yo soy tu mamá, y no tiene autoridad moral a veces. Ni el padre ni la madre. Y los hijos, ¿y para qué me trajeron al mundo? Y no tienen autoridad moral. Entonces, que todo lo que nosotros hagamos es para edificar. La autoridad tiene que edificar, si no se vuelve anarquía, si no se vuelve una, ¿cómo se llama? Lo que tienen en Nicaragua, una dictadura. Hay casas que hay dictaduras, ojo, revisemos. Es que la autoridad no es pegar gritos, la autoridad no es como Tarzán gritar, entonces Tarzán fuera el que más autoridad tuviera. La autoridad no es pegar gritos, la autoridad no es jalarle las orejas a los niños, a veces ganas no faltan, ¿verdad? Termino acá, hermano, murmurar, creo que es la última, sí es la última. Perdón si me excedí, pero es la última. Nos conviene tener el tema completo, hermano, para que usted lo pueda volver a ver, revisar y hacer algunas anotaciones. Murmurar, ¿sabe por qué? Y mire, la falta de sujeción, la falta de santidad y la murmuración junto con la desobediencia, por decir algo, hermano, no nos van a tronar los chicharrones. No nos van a tronar los chicharrones, seamos pastores, seamos evangelistas, profetas, pastores, apóstoles, lo que sea. Usted puede ser el supergerente plus y no sé qué, pero en lo espiritual no le va a funcionar si usted murmura. 1 Corintios 10:10, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Mire, agua voy a tomar para dejarlo en paz. ¿Sabe? Yo hoy que leía esto, yo le dije, Señor, perdóname, porque en algún momento yo he hablado. Sí, no me voy a parar aquí, que yo soy el super santo. No, todos hemos hablado, hermano, de alguien, de algo. Y aquí es donde viene la parte difícil, hermano. Miren, Filipenses 2:14 dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis, el versículo 15, irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Entonces, estamos en medio de una generación maligna y perversa. ¿Quién es el murmurador? El diablo. Y si usted y yo murmuramos, entonces no tenemos la genética de Cristo. Hermano, mire, ay Dios santo. Bueno, termino acá, pero qué pena terminar así. Pero nos conviene. Mire, ¿cómo se pierde autoridad? Cuando murmuramos. Si hemos hablado del presidente, si hemos hablado, a veces el tema de conversación es nuestro presidente. Hermano, si Dios lo permitió ahí, ¿qué vamos a hacer? Tal vez usted está diciendo, no, pastor, pues ya murmuró, entonces está en el lío. Porque eso atrae el destructor. La murmuración atrae el destructor. Entonces, no solo pierde la autoridad el ministro, no solo pierde la autoridad la familia o el matrimonio. Los líderes no solo pierden la autoridad, sino que entra un destructor, se da cuenta porque hay que ser un buen portero y hay que poner un vallado. Hermano, no murmuremos ni de nuestro pastor, ni de nuestro apóstol, no murmuremos de las autoridades, no murmuremos del director de la escuela, no murmuremos de nuestro jefe, no murmuremos de aquellos compañeros o compañeras, o compañeres pues, porque usted sabe que ahora hay que decirles así, ¿verdad? Entonces no murmuremos de ellos si ellos los pusieron en un lugar que tal vez usted lo merecía. No murmuremos, porque cada vez que murmuramos, estamos perdiendo autoridad en el mundo espiritual. Usted puede ser la persona que Dios la utilice para echar fuera demonios, pero si ha murmurado todo el día, olvídese que le va a funcionar. Tarde o temprano pasa la cuenta de cobro. ¿Cómo se recupera la autoridad? Que ya la tenemos. Solo Dios puede darle autoridad a una persona. Y Él es quien le ha dado poder a los gobernantes que tenemos. Por lo tanto, debemos obedecer a las autoridades del gobierno. Y el versículo 2 dice, quien no obedece a los gobernantes, mire, esto es lo delicado, termino aquí, hermano. Quien no obedece a los gobernantes se está oponiendo a lo que Dios ordena. Y quien se oponga, tarde o temprano. Y mire, y aquí hay algo muy tremendo, porque en algunas versiones dice, recibe maldición. Si no nos han tronado los chicharrones, hermano, es porque quizás nos ha faltado santidad,
nos ha faltado obediencia, nos ha faltado corrección, nos ha faltado comunión, nos ha faltado sujeción, nos ha faltado un vallado, nos ha faltado no edificar y nos ha faltado o hemos murmurado. Mire, aquí yo tengo 8 cosas, termino acá. Yo tengo 8 cosas que le he puesto en el nombre de Jesús. Y esas 8 cosas, mire, hoy es 4 de agosto, es el mes 8 y yo puse 8 cosas. Es una doble porción para que reiniciemos. Reiniciemos, hermano, reiniciemos. Reiniciemos en el nombre de Jesús. Aquí se los pongo. Reiniciemos. ¿Por qué se pierde la autoridad? La autoridad comienza, mire, lo vimos en Mateo y en Lucas, lo acabamos de ver. Ok, Dios dice que Él delegó sobre nosotros una autoridad que Él ya nos dio. No solo para echar fuera demonios, para bendición. Dios nos dio autoridad para que podamos bendecir, para que nos podamos cubrir, para que podamos echar fuera demonios, sanidades, milagros, prodigios y muchas cosas. Pero ¿por qué se pierde esa unción? ¿Por qué se pierde la autoridad en lo espiritual y en lo secular? Por la falta de santidad, hermano. Por la falta de obediencia, por la falta de corrección, por la falta de comunión. Y eso ha generado crisis, por la falta de sujeción, por la falta de vallado, por no edificar con lo que hacemos y con la murmuración. Señor, yo te doy gracias por este momento. Bendigo tu nombre, Cristo, bendigo tu nombre. Te doy gracias, Señor. Señor, si hemos estado o estamos en crisis de autoridad por este tipo de cosas que tal vez, Señor, lo hemos hecho en la ignorancia a veces, o si tal vez, Señor, en algún momento lo hemos hecho de manera consciente, perdónanos. Te rogamos que tengas misericordia de nosotros, que en el nombre de Jesús, Señor, esa autoridad que nos has dado, hoy la recuperamos a través de lo que has depositado en nosotros y a través del Espíritu Santo. Señor, perdónanos, nos apartamos. En el nombre de Jesús, Señor, esta noche te pedimos que nos enseñes a tener santidad, que nos enseñes a ser obedientes, que nos enseñes a corregirnos para corregir a los demás, que nos enseñes a tener esa comunión, irla perfeccionando en ti. Que nos enseñes por tu Espíritu a ser sujetos. Nos cuesta a veces, Señor, pero ayúdanos y enséñanos a ser sujetos, a enseñarles a nuestros hijos a tener sujeción. Enséñanos, Señor, a poner un vallado sobre nuestra casa, sobre nuestras acciones, sobre lo que entra y sale de nuestra casa. Enséñanos, Señor, a edificar para poder tener autoridad. Y sobre todo, enséñanos a no murmurar. Perdónanos, Señor, si hemos hablado hasta del vecino o hemos hablado de personas. Señor, ayúdanos a no volver a hablar mal de nadie, a entender de que hay personas igual o mejores que nosotros, así como ellos nos consideran a nosotros. Yo te ruego que tengas misericordia de nosotros, Señor. Gracias, Dios, por haber llevado tu palabra. Yo la he llevado en el nombre de Jesús, guiado por tu Espíritu, y no es palabra mía, sino que es palabra tuya, Señor. Gracias, Cristo. Oramos conscientes de que el que está en Cristo nueva criatura es, que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hoy, Señor, tomamos esa autoridad que tú depositaste en nosotros, Padre, como dice tu palabra, Señor, cuando lo leíamos en Lucas 10:19, que nos has dado autoridad, y en Mateo 10:1, Señor, que nos has dado autoridad. Hoy la retomamos. Enséñanos por el Espíritu a administrar bien nuestra autoridad como padres, como pastores, como hijos, como hermanos, como jefes, como gerentes, como servidores, como líderes en una iglesia, como ministros, pero sobre todo como ovejas, como pastores. Señor, yo te pido por mis hijos, que todo lo que hagan, Señor, que todo lo que hagan y lo que están desarrollando en los puestos que los has delegado, tengan humildad, Señor, y que nunca pierdan esa autoridad. Yo te pido por los jóvenes, por los dueños de empresa, los empresarios que vas a levantar y estás levantando, para que no se olviden de que quien les ha dado todo y los has puesto ahí, Señor, eres tú. Gracias, Cristo.
Oramos conscientes de tu palabra, de tu bendición. Llévanos con bien a casa, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Le bendecimos, hermano. Perdone que me excedí, pero creo que vale la pena. Es necesario tener autoridad. Recuperemos la autoridad. Para los que están aquí en Colombia, en Bogotá, les recordamos que el domingo tenemos Santa Cena. No se le olvide, Santa Cena. Nos vamos a sentar a la mesa del Señor. Para los de alabanza, mañana tenemos ensayo a partir de las 4 de la tarde. Por aquí nos vemos, o 3 de la tarde, perdón, corrijo, 3 de la tarde. Por aquí nos vemos. Tenemos Santa Cena. No se olvide los hilos de José para poder compartir con el pobre, y que en el nombre de Jesús tengamos ese corazón dispuesto siempre. Bendiciones. Y se me olvidaba, también el equipo de servicio. No se le olvide que también comenzamos, creo que es el equipo si no me equivoco, comenzamos la semana de servicio. Bueno, bendiciones.